¿Qué tal? ¿Cómo están? 13:45. Bienvenidos a este lunes 28 de junio, Atlántico Noticias. Abrimos ya en este día de reivindicación para un amplio colectivo que hoy hace oír su voz. Hoy es el Día del Orgullo LGTBI, que conmemora los disturbios de Stonewall y que marcaron el inicio de las reivindicaciones de este colectivo. Pues mucho se ha avanzado, pero aún queda mucho por hacer en un momento en el que lamentablemente se refuerza por parte de algunos sectores el discurso del odio y en algunos países como Hungría se implantan legislaciones homófobas que hacen retroceder décadas. Hoy de nuevo se unen para reclamar igualdad de derechos, se llama educar sobre todo en valores para formar una sociedad plural, diversa e igualitaria. Bueno, y además muy pendientes, en Canarias ya está funcionando el primer punto de vacunación masiva 24 horas. Está instalado en el pabellón Santiago Martín de La Laguna. Un nuevo espacio en Tenerife que va a tener capacidad de entre 40 y 60 puestos de vacunación. Se va a poder inocular a más de 12.000 personas al día. El objetivo, muy claro, acelerar lo máximo posible todo el proceso de vacunación en la isla. Junto a Canarias, Madrid también inicia hoy la vacunación 24 horas. Este servicio ininterrumpido en su caso se realiza en el Hospital Isabel Sendal a través de un sistema de autocita disponible para las personas mayores de 40 años que no hayan recibido todavía ninguna dosis de la vacuna. Y mientras siguen aumentando los contagios en ese macrobrote de COVID que se produjo en Mallorca, en el que de momento hay 900 jóvenes que han dado positivo, las consecuencias, 3.000 alumnos en cuarentena por toda España, también algunos monitores, trabajadores de los hoteles. Es uno de hecho de los brotes más graves de cuantos se han producido en toda la pandemia. Se plantea incluso revisar Sanidad la autorización de este viaje. No parece ser que los participantes estén dispuestos a cumplir las normas. No, Marta, incluso Sanidad está recomendando a aquel estudiantado que tiene pensado que esté a punto de salir de viaje de fin de curso que no lo haga porque considera que en el entorno existe un alto riesgo de transmisión. Además de esos 3.000 alumnos o alumnas en cuarentena, más de 260 están en un hotel en Palma de Mallorca y están denunciando que están siendo detenidos de forma ilegal, aunque las autoridades sanitarias aclaran esto forma parte de los protocolos de aislamiento. Bueno, pues enseguida les contamos la última hora sobre este asunto y más cuestiones. Al menos 2.500 personas recibieron una vacuna falsa contra la COVID. Ocurrió en la India, en concreto en Bombay y en Calcuta. Entre los detenidos por haber inoculado vacunas falsas hay 2 médicos de un hospital privado en Bombay que inyectaron a las personas que iban a administrarse la vacuna suero salino o bien antibiótico en su lugar. Y en China, mientras tanto, más de 1.100 millones de dosis se han inyectado ya. La semana pasada esa era la cifra, lo dice la Comisión Nacional de Salud. Se intensifica la campaña en ese país desde finales de marzo. Y en Turquía ya se usa un dispositivo basado en nanotecnología que han desarrollado científicos turcos que diagnostica la COVID en 10 segundos, con una precisión además de casi el 100%. Se han completado ya las pruebas y se ha puesto ya, por cierto, en uso en varios eventos con gran éxito. Y este fin de semana ha dimitido el ministro de Sanidad de Reino Unido, se llama Matt Hancock. Se publicó una foto suya en la que se le ve abrazando, besando a una colaboradora de su equipo. El problema está en que en el momento en el que se sacó esa foto no se podía en Reino Unido estar en contacto estrecho con personas que no fueran convivientes, como fue el caso. Y seguimos también muy atentos a la evolución de los trabajos en Miami, en Estados Unidos, los equipos de emergencia que no paran en los últimos días para tratar de encontrar supervivientes entre los escombros de ese edificio que se derrumbó. Miguel Vega, una labor que de momento no da resultados, ¿verdad? No, por el momento siguen siendo muy alta la cifra de fallecidos, más de 152 personas. También la cifra de víctimas mortales es alta, 9 personas confirmadas han fallecido en este derrumbe. En las próximas horas se incorporará un equipo internacional experto en estos trabajos para intentar recuperar lo antes posible posibles supervivientes dentro de estos escombros. Pero según dicen las autoridades, según pasan las horas, todo se desvanece.
Bueno, pues comenzamos nuestro repaso hoy en la isla de Tenerife, donde se ha pasado ya el primer fin de semana en nivel 3. Se van adaptando allí a su nueva situación, se intenta acelerar sobre todo la vacunación, luego lo vamos a ver con las instalaciones que tiene el pabellón Santiago Martín en La Laguna para contener el alza de los contagios. Pero también crece la preocupación en el sector de la hostelería en la isla con la vuelta a las restricciones. La asociación que representa a los bares, los restaurantes, ha recurrido al cierre en el interior de los locales, lo ha hecho ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. De hecho, mañana está previsto que haya una mesa técnica, una reunión entre Sanidad y los representantes de hostelería para buscar alternativas que permitan que se pueda combinar el cuidado con la salud con la economía de estos locales. Ya 3 días que el trabajo está bajando, ya son 3 días, sí. Y es seguro, no sabe si esto será por 2 semanas, pero mucha gente segura no va a llegar aquí porque va en otro sitio donde no tiene toda esta restricción. Ya les decíamos que ya está funcionando el primer vacunódromo 24 horas de Canarias. Está en Tenerife, tiene más de 40 puestos, una capacidad para inyectar más de 10.000 personas al día. Sobre todo, va a ser fundamental para acelerar el proceso de vacunación, que es la clave para el control de la pandemia. Ni Huertas ni Shermanidis, ni siquiera Chus Vidorreta. A partir de ahora, el coraje y la dedicación la ponen sobre el parquet del Santiago Martín el equipo del Servicio Canario de Salud. Relájame el bracito. Ah, sí, muy bien. Listo, ya está. Importante que impulsemos las vacunaciones. El objetivo es vacunar, vacunar y vacunar. Y la opción que hemos puesto a disposición del Gobierno de Canarias, el Santiago Martín, me parece ideal. Aún en pruebas, el Templo de Lenovo se convertirá próximamente en el primer vacunódromo 24 horas de Canarias. Cuenta con más de 40 puestos y tiene capacidad para inocular a más de 10.000 personas al día. Voluntarios cerca de 300 que se han apuntado para echar una mano con una vacunación masiva que pretende se alcancen unas 12.000 personas en 24 horas y aumentar cada día el número de vacunados en Canarias. Hace una semana decíamos en la reunión de alcaldes y gobierno de Canarias que pedíamos colaboración y coordinación entre todas las administraciones y fruto de ello es lo que hoy vemos a nuestras espaldas. Un Santiago Martín donde a partir de ahora cada vacuna se aplaudirá como una canasta. Bueno, y la Comunidad de Madrid es la otra comunidad autónoma donde desde hoy se comienza a vacunar contra la COVID durante las 24 horas del día. En ese caso de Madrid va a ser en el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Sendal. Y los madrileños mayores de 40 años que no hayan recibido ninguna dosis de la vacuna van a poder usar esta aplicación que se habilita en Madrid, el sistema de autocita, para elegir el día y la hora a la que deseen asistir y tienen la posibilidad de seleccionar horas nocturnas para vacunarse. Ante el avance de la variante Delta en países como Reino Unido, los expertos piden precaución, sobre todo si aún no se tiene la pauta completa de vacuna para evitar contagios. El prestigioso virólogo, especialista en oncología molecular, Lawrence Young, dice que aumentar el ritmo es clave y eso se han propuesto allí en Reino Unido. También están intentando avanzar en la vacunación. Han abierto hoy centenares de centros para que los mayores de 28 años acudan sin cita previa. Sabemos que es un 60% más infecciosa que la variante anterior que circula en el Reino Unido, la denominada variante alfa. Entonces, es un virus mucho más infeccioso. Por lo tanto, es más fácil de coger y más fácil de propagar. La vacunación completa de 2 dosis es muy protectora contra esta variante Delta. Lo que tenemos que hacer, no solo en el Reino Unido, sino en toda Europa, es vacunar a la mayor cantidad de personas lo antes posible. Y 900 jóvenes se han dado positivo de momento tras ser conocido como el macrobrote de Mallorca. Las consecuencias, pues hasta 3.000 alumnos en cuarentena en varios puntos de España, también el entorno que los rodea, profesores, padres, personal de los hoteles donde se hospedaron. Sanidad recomienda no realizar más viajes de fin de curso en este contexto de momento, Isiar. No, Marta, ya que considera Sanidad Pública pues que existe un alto riesgo de transmisión en el entorno. De esos 900 positivos, 9 jóvenes están ingresados en el hospital, mientras que el resto se mantiene en condiciones de aislamiento. Luego nos encontramos, por ejemplo, con el caso de más de 260 alumnos y alumnas que están aislados en un hotel de Palma de Mallorca. Denuncian la falta de información y que tampoco por ahora se les haya realizado pruebas PCR o de antígeno. También una madre de esas alumnas ha denunciado de forma material al Gobierno
gobierno balear, como decimos, por detener ilegalmente a su hija sin ningún control parental, aunque las autoridades sanitarias están intentando esclarecer o clarificar que esto se debe a que forma parte de los protocolos de aislamiento, ya que son considerados como contactos estrechos, por lo que podrían permanecer otros 10 días más en ese hotel de Palma de Mallorca. Por comunidades, las más afectadas son Baleares, también Madrid, y en el caso del archipiélago se ha impuesto a partir de hoy una nueva norma. Aquellos grupos de más de 20 personas que entren en el archipiélago deberán hacerlo con una PCR negativa o bien con el certificado de vacunación. El macrobrote de Mallorca afecta ya a más de 900 estudiantes, jóvenes cuyas opiniones se dividen entre los que asumen responsabilidad. Mucha gente sin mascarilla, sin respetar la distancia de seguridad. Y en tiempos de pandemia eso no es correcto. Teníamos muchas ganas después de la EBAU de viajar, de fiesta, de tal, y yo creo que se nos ha ido un poco de las manos a lo mejor. Y quienes evaden el riesgo de esta fiesta señalando a las autoridades sanitarias. Nos preocupa mucho que se nos esté utilizando como conejillos de indias. Es bastante injusto e ilegal lo que está sucediendo. Y ahora nos quieren aislar en un hotel al que le llaman Hotel COVID, a la fuerza, sin hacernos ninguna PCR antes, y en el que es muy probable que podamos contagiarnos. Algunas madres y padres critican el protocolo de aislamiento, asegurando que los menores han sido secuestrados. También que no conocen el nombre del positivo cero. Todavía no conocemos ese supuesto positivo. Aunque esto infrinja la ley de protección de datos. El brote afecta ya 9 comunidades autónomas, las más afectadas, Madrid y Baleares. En Andalucía, 476 estudiantes están aislados a la espera del resultado de las PCR, algo que podría aumentar el número de positivos al millar. Bueno, ya saben, no es obligatoria desde este fin de semana la mascarilla en exteriores, eso sí, siempre y cuando haya 1,5 metros de distancia. Este fin de semana ha sido el primero en poder disfrutar de esa libertad, pero hemos comprobado en muchos puntos de Canarias que esas primeras horas de entrada en vigor de la medida pues se vivieron con muchísima prudencia. En las calles la mayoría que captábamos prefería llevarla puesta, la mayoría han salido con ella tras más de un año siendo obligatorias. Muchos siguen sintiéndose mucho más seguros con la mascarilla puesta en los interiores, pero también en el exterior. Si no puedo mantener la distancia, la voy a llevar igual. A ver si nos vamos vacunando todos y se va solucionando un poquito esto. Yo por ahora voy a seguir con la mascarilla. Yo me he adaptado, a mí no me molesta. Vale más prevenir que curar. Yo es que ahora me siento más a gusto teniéndola que no teniéndola. Pues hemos visto en general la inmensa mayoría de la gente este fin de semana ha optado por ponerse la mascarilla porque se sienten más protegidos, pero seguramente veremos cómo nos vamos acostumbrando a la nueva realidad y nos la iremos quitando. Vamos a hablar de este asunto con Enric Soler, que es profesor de Psicología de la Universidad Oberta de Cataluña, que nos atiende. Enric Soler, bienvenido. Hola, buenas tardes. Se ha hablado muchísimo de ese famoso síndrome de la cara vacía. Es curioso que nos cueste quitárnosla, que no nos cueste quitárnosla en las terrazas, sin embargo en la calle nos sintamos más seguros con la mascarilla puesta, ¿no? Esto del síndrome de la cara vacía es un poco un invento que nos hemos hecho ahora, pero no existe como tal. Pero sí es cierto que cuando nos dicen ya te puedes quitar la mascarilla, a algunos les puede parecer que están como más en riesgo, ¿no? Y por lo tanto, lo primero que vamos a ver es gente que dice, bueno, pues yo la seguiré utilizando en la calle. Cualquier cambio en un ser humano siempre es progresivo y es probable que cuando uno se atreva a quitarse la mascarilla, efectivamente se siente más protegido con ella y sienta esta desprotección, intente pues compensar esa desprotección con otras medidas. Por ejemplo, si el día que uno decide quitarse la mascarilla tiene una conversación cara a cara con otra persona en medio de la calle, es muy probable que la distancia entre ambos sea bastante superior a que si lo hacen ahora con la mascarilla puesta. Claro, porque no nos hemos dado, bueno, los medios de comunicación, que somos tan amigos de poner esos síndromes, pero es verdad que pues lo que nos encontramos es que nos han cambiado los hábitos y que ya tenemos un hábito adquirido y ahí es donde nos encontramos con la dificultad. Nos sentimos más cómodos llevándola de la misma manera que estábamos tan incómodos llevándola pues cuando empezó todo, ¿no? Yo creo que el gran cambio que se produce ahora es que por fin no nos dicen lo que tenemos que hacer. Y es muy fácil seguir órdenes, ¿no? Cuando hay alguien que te dice, unas autoridades dicen, ahora tienes que llegar antes de las 10 a casa, ahora te tienes que poner la mascarilla, en tal sitio te la puedes quitar, hay que unas distancias. A partir de este momento ya tenemos que empezar a asumir que somos dueños de nuestra propia salud, conocemos mucha información como usuarios, ¿no? Como gente de la calle,
que hemos recibido a través de los medios de comunicación, y a partir de aquí cada uno deberá valorar en qué situaciones está en riesgo y en qué situaciones se siente más seguro, y por lo tanto cada uno deberá tomar decisiones. Yo creo que el gran cambio está en que el ciudadano se empodera y por fin puede tomar decisiones de una forma adulta, ¿no? También es verdad que se dan circunstancias curiosas, profesor, que tienen que ver con esas ideas que nos hacemos del otro cuando lo conocemos con mascarilla. Ha pasado mucho en nuestro entorno laboral mismo, hemos conocido a muchos compañeros recientes con la mascarilla. Una vez que se la retiran, a lo mejor nos llevamos una sorpresa porque tendemos a imaginarnos a la otra persona de una manera más idealizada, más a mejor que a peor, ¿no? Bueno, los seres humanos tenemos una tendencia a ver en lo que son las formas aleatorias, formas fractales como las nubes o en formas como el frontal de un coche, tenemos mucha facilidad para identificar una cara, ¿no? Y cuando siempre tendemos a identificar caras allí en formas, porque ancestralmente era muy importante identificar el rostro completo, en la época de las incursiones bárbaras, por ejemplo, el rostro completo y qué intenciones tenía. Por lo tanto, nos es muy fácil imaginar una cara. Y después, por otro lado, la teoría de la Gestalt, que es la rama de la psicología que estudia lo que parece ser pero que no es y cómo lo percibimos, nos dice que cuando tenemos una información parcial de algo, como puede ser un rostro, tendemos a rellenar la parte que nos falta según la llamada ley de la buena forma, es decir, según la forma como nosotros lo percibimos más guapo o más guapa, ¿no? Por lo tanto, es muy probable que cuando nos quitemos las mascarillas, sobre todo con la gente que hemos conocido durante este último año, a los que no les habíamos visto el rostro completo, nos llevemos alguna decepción. Sí. Bueno, ya para terminar, señor Soler, sí que le queremos preguntar por la importancia de recuperar por completo la comunicación facial para los niños, para las personas con discapacidad auditiva. Es crucial quitarnos la mascarilla en esos contextos. Exactamente, es muy importante, sobre todo en entornos educativos, que los niños puedan recuperar la expresión facial completa de sus profesores, de sus compañeros, y también es muy importante para las personas con dificultades auditivas, porque llevan un año en que se han visto privados de poder completar el déficit de audición que tiene con la lectura de los labios, ¿no? Por lo tanto, yo creo que será importante recuperar esa información completa. También cabe decir que los occidentales, que nos fijamos más en la parte inferior de la cara, en la boca, hemos aprendido, así como los orientales valoran más la mirada, hemos aprendido a leer más en los ojos, a ver unos ojos que sonríen o a ver unos ojos tristes, ¿no? Claro. Por lo tanto, yo me gustaría quedarme con lo positivo de habernos visto privados de ver medio rostro durante un año, que es que ahora quizás hemos aprendido también a mirar a los ojos y hemos aprendido a extraer información emocional de lo que nos dicen los ojos, aparte de lo que nos dice la parte inferior del rostro, ¿no? Bueno, pues, por lo tanto, podemos salir reforzados en lo que es la comunicación no verbal facial. Efectivamente, hemos aprendido a interpretar mejor las miradas. Gracias por atendernos, Enric Soler, psicólogo. Un placer. Bueno, vamos a cambiar de asunto y contarles que España tiene previsto exigir prueba PCR negativa o certificado de vacunación a los turistas británicos que quieran viajar a Baleares, una medida que comenzará a aplicarse en 72 horas. Lo dijo Pedro Sánchez hoy en una entrevista en la cadena SER, todo después de que Reino Unido pues haya incluido a estas islas en la lista verde de destinos seguros. El archipiélago balear hará efectiva su posición en esa lista a partir del próximo miércoles. Y lo que vamos a hacer es aplicar a los turistas británicos que vayan a las Islas Baleares las mismas exigencias que hacemos con el resto de ciudadanos europeos. Por tanto, necesitarán o la vacunación de pauta completa o un PCR o una PCR negativa para poder viajar a Baleares. Bueno, no dejamos Reino Unido porque el ministro de Sanidad, Matt Hancock, tuvo que dimitir. Lo hizo este fin de semana tras un escándalo desatado porque incumplió las restricciones sanitarias en el país durante una relación extramatrimonial. El diario The Sun difundió estas imágenes en las que se ve abrazando y besando a su ayudante. Esto ocurrió el 6 de mayo, cuando el Ejecutivo pedía que no hubiera contacto físico
con personas no convivientes y no acercarse a menos de un metro a otras personas de entornos laborales sin mascarilla. La nueva cartera de salud británica va a ser ocupada ahora por Sajid Javid, de 51 años, que ya aterrizó en el cargo, haciéndolo justo cuando el país afronta un repunte de casos. Su objetivo, dijo ayer, llegar a la normalidad lo antes posible. Reino Unido tiene previsto eliminar todas las restricciones, si todo les va bien, el 19 de julio. Y en Australia están viviendo horas complicadas. El aumento de los contagios de coronavirus en diferentes ciudades obliga a las autoridades a imponer más restricciones. 18 millones de australianos, el 70% de la población, está ahora bajo algún tipo de bloqueo, de restricción relacionada con la prudencia por la COVID en casi todos los estados o territorios. Y preocupa sobre todo Sydney, que es la ciudad más grande. Está previsto que hoy se reúna un gabinete de crisis mientras siguen localizándose nuevos brotes de la variante Delta, en un país donde la vacunación va muy lento por los datos que eran tan buenos. Australia ha vacunado completamente a poco más del 4% de su población. Y si ya tenían la situación complicada en la India, ahora hemos sabido que al menos 2.500 personas han recibido vacunas falsas contra la COVID. Y ha ocurrido en Bombay y en Calcuta. Lo han confirmado las autoridades locales. Entre los detenidos, 2 médicos de un hospital privado de Bombay. Más de 2.500 personas en las ciudades de Mumbai y Calcuta, en la India, recibieron vacunas falsas contra el COVID-19 y en lugar de una fórmula que combata el coronavirus, eran soluciones salinas o antibióticos que llegaron a más de 17 centros de vacunación. 10 personas fueron detenidas como sospechosas, incluidos 2 médicos de un hospital privado. Mientras, las autoridades locales organizan a profesionales de la medicina para atender a los afectados por los antídotos falsos por si surgiera algún efecto adverso. Y es que una vez recibieron la vacuna falsa, hay quienes sintieron sueño, también malestar en los brazos, a lo que se suma una enorme preocupación por la tercera ola de infecciones en el país. Hasta ahora, casi 308 millones de dosis se habrían administrado y si hablamos de contagios, ascienden a los 30.134.000 tras registrar más de 51.000 nuevos casos en el último recuento diario. 1.321 personas perdieron la vida a causa de la pandemia y su duro golpe en la India. Y en Turquía ya se está utilizando un dispositivo muy interesante que ha desarrollado científicos turcos, que es capaz de diagnosticar la COVID en 10 segundos, con una precisión además de prácticamente el 100%. Después de completar las pruebas de efectividad, este dispositivo ya se ha probado en varios eventos. La comunidad internacional, de hecho, está muy pendiente de este avance. Se toma una muestra de saliva, se introduce en esta máquina y en tan solo 10 segundos uno sabe si es o no positivo en COVID-19. Es el Diagnovir, un dispositivo llamado a revolucionar las pruebas diagnósticas de coronavirus. Desarrollado en la Universidad Bilkent de la capital turca, tiene una fiabilidad del 99%. Este investigador del Centro Nacional de Investigación de Nanotecnología asegura que este kit de prueba rápida no solo es más rápido, eficaz y preciso que otras pruebas, sino que además responde ante las diferentes cepas del virus. Tal es así que las autoridades sanitarias turcas ya permiten su uso en eventos multitudinarios. Como en esta graduación universitaria, los 1.200 asistentes entre estudiantes y familiares tuvieron que someterse a la prueba para acceder a la celebración. Existe una alta demanda en todo el mundo, asegura uno de sus creadores. Actualmente esta máquina se encuentra en fase de producción en serie y en breve se podrá ver en aeropuertos, eventos deportivos o grandes fábricas. Un revolucionario dispositivo que será muy bien recibido en todo el planeta. Y en China el gobierno ha intensificado su campaña de vacunación. En estos momentos han administrado ya más de 1.100 millones de dosis y ahora espera que el 70% de la población objetivo esté vacunada a finales de este año. Más de 1.100 millones de vacunas contra la COVID-19 habían sido administradas hasta el jueves en China, informó el viernes la Comisión Nacional de Salud. Las dosis administradas en China superaron las 1.000 millones el 19 de junio, anunció la Comisión el día 20. China aceleró su ritmo de vacunación gratuita contra la COVID-19 para toda la nación desde finales de marzo. El país necesitó 25 días para pasar de 100 millones de dosis a 200 millones, 16 en pasar de 200 a 300 millones y
y 6 días de 800 a 900 millones. El gigante asiático también está comprometido con la promoción de la distribución equitativa de las vacunas en todo el mundo. Vamos ahora hasta Miami, allí continúa el arduo trabajo a contrarreloj de los efectivos de emergencia para tratar de localizar supervivientes después de ese derrumbe parcial de un edificio. De momento hay 9 fallecidos confirmados, pero todavía hay muchas personas desaparecidas, Miguel. Sí, más de 150 personas siguen en paradero desconocido, por eso siguen trabajando esos más de 350 efectivos para intentar encontrar supervivientes bajo los escombros. De hecho, en los próximos días podría incorporarse un equipo de trabajo internacional experto en este tipo de trabajos. Las familias de estos desaparecidos han podido acercarse a esa zona para supervisar los trabajos, unos trabajos que se mantienen por 5º día consecutivo bajo condiciones climatológicas adversas, lluvia y también fuertes rachas de viento. Las autoridades aseguran que según pasan los días y las horas, las esperanzas de encontrar supervivientes se desvanecen. La lluvia y el viento complican las labores de rescate en el 5º día consecutivo. En algunas ocasiones el polvo reduce considerablemente la visibilidad y dificulta la respiración en la zona. A pesar de las condiciones climáticas, continúan los trabajos a contrarreloj para intentar salvar posibles atrapados entre los escombros. Por el momento, 9 personas han perdido la vida y 52 continúan desaparecidas. Podemos informar que hemos identificado a 4 víctimas más. Estamos trabajando para notificarlo a las familias antes de dar los nombres públicamente. Aunque las esperanzas se desvanecen según pasan las horas, en los próximos días llegarán especialistas en este tipo de rescates de México e Israel para elaborar nuevas estrategias, mientras los servicios de emergencia siguen trabajando sin descanso. Han asegurado la zona para que los familiares de los desaparecidos hayan podido acceder acompañados para supervisar las labores de rescate. Desde los balcones de edificios contiguos han podido ver cómo bomberos y policías no descansan y siguen trabajando. Mientras los expertos en los que confiamos me digan que sigue habiendo esperanza de encontrar a personas, nos aferramos a ella. La investigación continúa abierta para conocer qué pudo provocar este derrumbe. Según los primeros informes, el edificio tenía un daño estructural importante en un cimiento de hormigón. Un informe realizado en 2018 detectó grietas en columnas y vigas del garaje. Y otra investigación abierta, la del atentado contra el presidente de Colombia, Iván Duque. El helicóptero en el que viajaba recibió hasta 6 disparos, uno de ellos afectó a una de las aspas. La pericia del piloto evitó que la aeronave se estrellara. Los investigadores relacionan este ataque con un coche de bomba que también estalló en Cúcuta, un atentado que ha provocado una cascada de reacciones en el país y también internacionales. Las redes sociales se inundaron de reacciones por el ataque al presidente Iván Duque en Cúcuta. Diferentes figuras públicas se solidarizaron con el mandatario. Nuestra solidaridad y nuestro absoluto rechazo y condena con el atentado cobarde del que fueron objeto el día de ayer. La comunidad internacional no acalló la voz. También se conocieron rechazos del hecho desde Venezuela. El auge de atentados en nuestro hermano país tiene relación con acceso a recursos y protección de la narcoguerrilla desde la dictadura en Venezuela. El presidente de España no tardó en trinar. Todo mi apoyo y solidaridad, Iván Duque, y el del pueblo de España ante un hecho tan detestable. Defenderemos siempre nuestros valores democráticos frente a los violentos. O la misma embajada de Estados Unidos en Bogotá. Estados Unidos condena enérgicamente el cobarde ataque contra el helicóptero en que viajaba el presidente. Respuestas nacionales e internacionales que nos hicieron esperar ante el hecho que afecta a la seguridad presidencial. Bueno, miramos ahora a Francia. Los socialistas y la derecha tradicional han vencido a Marine Le Pen en las elecciones regionales francesas. Segunda vuelta, el partido de la dirigente ultraderechista y el del presidente Emmanuel Macron han sufrido un batacazo. Vuelven a quedarse a las puertas de lograr un gobierno regional. Ha sido en esa segunda vuelta de esos comicios en los que la derecha y la izquierda han mantenido sus feudos tradicionales. La abstención del 65% ha marcado de nuevo esta segunda vuelta de las elecciones regionales. Francia celebra comicios presidenciales en el año 2022, el año que viene. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Van a ver la imagen multicolor
que puede observarse en el Parlamento de Canarias. Lo hizo durante todo el fin de semana, también el día de hoy. La sede del Parlamento se ilumina con los colores del arco iris. Se suman de esta forma a la celebración del Día del Orgullo LGTBI, que se conmemora hoy, 28 de junio. Pero desde luego es solo uno de los miles de actos que van a tener lugar hoy por Canarias, por el resto de España, por todo el mundo. Un Día del Orgullo que sirve para reivindicar todo el camino que queda aún por recorrer. Vamos a hablar con Jennifer Iñas Vara, que es trabajadora social y es coordinadora del colectivo Gamá. Jennifer, bienvenida. Gracias, buenos días. Bueno, como vive desde el colectivo Gamá esta jornada que llega en 2021, todavía con muchos desafíos por lograr, ¿verdad? Efectivamente, no está todo conseguido, hemos avanzado muchísimo, pero aún quedan retos por conseguir, como la aprobación de la ley trans estatal. Efectivamente, algo que está pendiente de producirse de forma inminente, pero que sin embargo además ha provocado muchísimo polémica. ¿Cómo analiza todo lo que ha ocurrido en torno a esta ley en particular? Pues esa polémica lo único que refleja es la necesidad de seguir informando y sensibilizando sobre las realidades trans, porque el desconocimiento lleva al rechazo al final. Y las puertas de los colectivos están abiertas para hablar, no para debatir, porque sobre los derechos humanos no se debate, sobre los derechos humanos se legislan. Y no podemos permitir que un colectivo que sufre siga en esa situación de vulnerabilidad y exclusión. Quizá mañana será el tema del que más se hable, por lo que va a suponer ese cambio en la legislación de España, que va, pese a todo ese camino que queda por recorrer, por delante de otros países como Hungría, por ejemplo, que ha dado pues pasos hacia atrás casi en 100 años, lo cifraba así el primer ministro holandés, en un momento en el que España va hacia adelante. A otros países como Hungría, ya decimos, pues van hacia atrás, aprobando leyes directamente homófobas. Efectivamente, que sabemos las consecuencias y los efectos que van a tener ese tipo de leyes, porque Rusia, por ejemplo, en 2013 aprobó una ley muy similar y que generó que la violencia hacia el colectivo LGTB subiera y que recibiéramos personas rusas LGTB que huían de su país de origen por esa violencia institucional y social. En Hungría, si no se consigue parar, va a pasar lo mismo, será un retroceso, y será un retroceso para Europa, será un retroceso para el mundo. Es terrible lo que ocurre en Hungría, que han denunciado 17 de los 27 países miembros, además muy duramente, pero también hemos sido testigos a lo largo de los últimos meses de un aumento en el discurso de odio, pero también aquí en España. Son conscientes de ello en el colectivo Gamá y en todos los colectivos. ¿Qué hacen al respecto? ¿Qué se puede hacer ante este auge de ese discurso del odio? Sobre todo que existen distintas estrategias, ¿no? Que desde los medios de comunicación no se le dé voz a ese tipo de discursos, que la democracia no puede permitir que la ultraderecha entre y continúe y siga generando ese tipo de discursos de odio, y en las calles seguir reivindicando, seguir sensibilizando, trabajando por visibilizar la realidad de una perspectiva libre de LGTB-fobia, sin rechazo, desde la diversidad de las diversidades, porque al final somos muchísimas cosas, pero no se puede bajar la guardia porque podemos encontrarnos con un panorama igual que en Hungría, y porque además ya se ha propuesto en España el veto parental, de la misma manera que en Hungría no se quiere permitir que se hable de diversidad sexual en las aulas. Pues lo mismo se ha querido hacer en España y no lo podemos permitir. Por eso es tan importante precisamente ese colectivo, el de los más jóvenes, para educar en igualdad, para que la visión de la sociedad sea la más amplia posible, ¿no? Y precisamente el colectivo de los jóvenes es el que está enfocado también el colectivo Gamá, ¿no? Efectivamente, porque además trabajar en favor para fomentar el respeto a la diversidad sexual es trabajar por la democracia, es trabajar por el respeto, es trabajar por la libertad, y no solo con la juventud al final, sino con toda la sociedad, porque las distintas edades tienen necesidades distintas y requiere que trabajar por ver la diversidad sexual como un valor que nos enriquece como sociedad, porque al final es eso, una riqueza. Bueno, pues ese va a ser el mensaje que más se escuche en este día señalado, en el que se suma esta casa, Televisión Canaria. Jennifer, un placer recibirte en este día. Igualmente, feliz día.
Bueno, pues van a ver el vídeo con el que Canarias se promociona precisamente los mercados español, británico y alemán, los principales países emisores de turismo LGTBI. Es una campaña con la que Turismo de Canarias se suma a la celebración del orgullo de este 28 de junio, de este lunes, que ofrece esta imagen de un archipiélago diverso, respetuoso y seguro. Una pieza audiovisual que ya se puede ver por las redes sociales. Esta noche, a partir de las 10:15, Televisión Canaria les va a ofrecer un programa especial, la segunda edición de Canarias Orgullosa. Vamos a conocer los referentes de jóvenes canarios que han luchado, que siguen haciéndolo por ser quienes son realmente en una sociedad, la Canaria tolerante y diversa, que esta noche celebra una fiesta que quedó pendiente el año pasado por la pandemia. Que sigue habiendo un camino por recorrer. Las heridas no las sana el tiempo. En tu profesión. O tampoco el alcohol. Ser tú mismo. Tampoco las drogas. No es éxito. Tampoco los likes. Bueno, vamos a hablar ahora de otra cuestión, de El Salvador, que va a regalar $30 en bitcoins a cada ciudadano para fomentar precisamente el uso de la criptomoneda en ese país. El dólar americano sigue siendo moneda oficial, pero El Salvador se ha convertido, ya saben, en el primer país del mundo donde el bitcoin es también moneda oficial. Es un experimento de cómo funcionaría una criptomoneda como dinero en el día a día. Un proyecto que no apoya el Banco Mundial y que muchos economistas consideran muy arriesgado. De acuerdo con lo expresado por el mandatario, no hay marcha atrás en la implementación de la ley Bitcoin. Señala que si funcionó en la libertad, lo hará en todo el país. No veo que esto se detenga. Esto va avanzando todos los días y vamos a anunciar muchas cosas interesantes que van a hacer avanzar el proyecto en la minería y energía. Tras aprobarse el Bitcoin como moneda de curso legal, algunos organismos multilaterales han mostrado su preocupación. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo dijo que esta no es una salida para El Salvador, mientras que el Banco Mundial se negó a participar en la elaboración del reglamento de esta normativa. En tanto, el Fondo Monetario Internacional, con quien el gobierno discute un acuerdo, según el presidente, en su más reciente reunión mostraron su inquietud sobre el tema. Las declaraciones del mandatario se dieron solo unas horas antes de que este jueves la compañía Athena Bitcoin inaugurara un cajero para la criptomoneda en un centro comercial de Antiguo Cuscatlán. Esta es la primera máquina de unos 1000 que se pretenden instalar en todo el país, aunque se sabe priorizarán las zonas donde más se reciben remesas familiares. Y mientras economistas dicen se debe hacer un análisis profundo del impacto de la normativa, el presidente ha dicho que este periodo es suficiente para su entrada en vigencia. Con el objetivo de beneficiar a la comunidad mexicana que reside aquí en Canarias, la Embajada de México en España se trasladó durante 2 días a Tenerife. Fue este fin de semana. Es la primera vez en la historia que esta representación diplomática ofrece servicios, trámites consulares fuera de su sede de Madrid. Más de 150 ciudadanos mexicanos que residen en Canarias han podido renovar sus pasaportes y poner al día toda su documentación gracias a este sistema de consulado móvil. Tenemos una población de 1.900 mexicanos registrados oficialmente y unos fuertes lazos con la comunidad canaria. Estamos aquí para traer los servicios a nuestra comunidad. Ha permitido que muchísimos mexicanos de las demás islas solo hagan un viaje corto en vuelo hacia acá para poder tramitar toda su documentación. Bueno, van a ver el susto que se llevó una niña cuando salía de su casa en Sri Lanka. Abrió la puerta y se encontró con esto, un cocodrilo de más de 3 metros. Los agentes forestales del país tuvieron que capturar al reptil con dificultades, al que luego liberaron en el Parque Nacional de Minería. Según funcionarios, esta especie amenazada por la sobreexplotación de los pozos para la agricultura y está todo acabando con su hábitat. Estos animales están muy cerca de las casas, así que es normal que se acerquen a las viviendas. Bueno, menos fieros son cientos de leones marinos que están recorriendo estos días la costa de Chile. Huyen de la presencia de las orcas. Más de 300 leones marinos de esta especie
se han apoderado de las playas de Tomé, un pueblo que está en Biobío. Según las autoridades locales, el descenso de los lobos marinos a la costa podría deberse a la presencia, ya decimos, de sus depredadores naturales. También los vientos huracanados que azotan la región ha hecho que lleguen tantos. Las autoridades piden a la gente que no les den de comer ni se acerquen a ellos. Y una buena noticia, los espectáculos vuelven a Broadway. El corazón teatral de Nueva York reabre sus puertas después de más de un año con las luces apagadas por la pandemia, como todo. Y fue el boss, el legendario rockero Bruce Springsteen, el primero en volver a llenar de música y espectáculo estos teatros. El concierto, pues lleno absoluto, solamente podían disfrutar del espectáculo, eso sí, las personas que previamente estuvieron vacunadas contra el coronavirus. Antes del concierto, un grupo de negacionistas se manifestaron frente al teatro contra la vacunación masiva, pero esto nos pidió que Springsteen ofreciera lo mejor de su repertorio. Bueno, hoy es el día, ya saben, del orgullo LGTBI. Como hemos hecho estos días, queremos acabar con otro de los temas que se han convertido en himnos, en símbolos de la lucha de este colectivo. I want to break free. I want to break free. I want to break free de Queen nos sirve para acabar este lunes señalado 28 de junio. En nada, ya saben, llega Telenoticias 1 con todas las noticias destacadas de este lunes en Canarias. Nosotros les esperamos de nuevo mañana. Feliz tarde.